Hola, soy Caro Zabalza y esto es Camino al Interior, un podcast dedicado a explorar los senderos del autoconocimiento y la transformación personal. Queridos amigos, bienvenidos al anteúltimo episodio de esta temporada de Camino al Interior, y no podía dejar de hablar de un tema que nos quita el sueño desde que el mundo es mundo, más o menos, que es el tema de la felicidad. Si yo tuviera que definirla, diría que es un estado interior de equilibrio, de completitud, de gratitud también, y que depende directamente de nuestra percepción de la realidad y de la aceptación hacia los diferentes momentos y circunstancias de la vida, ¿no? Las vicisitudes de la vida. Pero básicamente creo que ser feliz es estar en paz con uno mismo. La Real Academia dice que la felicidad es un estado de grata satisfacción espiritual y física. Y vamos a ver qué dicen las diferentes disciplinas científicas y la espiritualidad, como siempre, acerca de este tema esencialmente humano. Vamos a viajar a la antigua Grecia, donde, la felicidad fue un tema central. Varios filósofos ofrecieron sus propias perspectivas sobre este tema, sobre qué era ser feliz, qué era tener una vida feliz y cómo alcanzarla. Sócrates consideraba que la felicidad, o en griego eudemonía, estaba ligada a la virtud y también al autoconocimiento. O sea que si una persona no se conocía lo suficiente y no conocía suficientemente el mundo exterior, era casi imposible que viviera una vida plena. Su principal discípulo, que fue Platón, hablaba también de virtud y agregaba el elemento de la justicia como un factor indispensable para el bienestar y para la felicidad duradera, ¿no? Se preguntaban y disertaban e investigaban el tema de la felicidad, no solo a nivel individual, sino también colectivo. Aristóteles, que fue discípulo de Platón, redobló la apuesta y directamente dijo que la felicidad era el objetivo último de la vida humana y subrayó la importancia de otros elementos: la amistad, por ejemplo, la riqueza y la salud. Todos estos elementos para una vida verdaderamente feliz. Y voy a nombrar a otros dos filósofos griegos que van un poco en una dirección distinta. Uno es Epicuro, que va a focalizarse en el placer, que la palabra es hedone, y en la ausencia de dolor, que es ataraxia en griego, en esos dos factores como claves para una felicidad estable y duradera. Y por último, los estoicos, o el estoicismo, que fue otra corriente filosófica, van a decir que la felicidad no depende ya de factores externos, como pueden haber dicho Aristóteles, Sócrates, Platón y Epicuro, sino en la actitud frente a las circunstancias de la vida, ¿no? Un poco lo que va a decir muchos años después Viktor Frankl, ¿no? Nuestra actitud realmente hace la diferencia. La actitud interior, lógicamente. Y que el sufrimiento, dicen los estoicos, proviene de nuestra falta de aceptación de esas cosas que no podemos ni controlar ni cambiar. El filósofo alemán Immanuel Kant va a decir que la felicidad, más que un deseo, más que pura alegría o una elección, es un deber. Y el español, que ya cité alguna vez, el filósofo español José Ortega y Gasset, dice que alcanzamos la felicidad cuando confluye lo que deseamos ser con lo que realmente somos. Y nos seguimos preguntando por la felicidad, también por el sentido de la vida, por el sentido de la muerte. Y no solamente la filosofía ha intentado dar respuesta a estos grandes planteos o grandes temas, ¿no?, de la humanidad. La biología y la psicología, y desde ya la espiritualidad, también realizan sus aportes, ¿no? Vamos a empezar por la visión de la biología en este doctor en biología molecular, docente, autor y argentino, Stanislav Bajraj. Recomendé un libro de él en el episodio 7, su libro En el limbo, pero hace poco sacó otro que se llama Sensorialmente con Z. Es realmente muy genial.
Y va a decir cosas muy interesantes, ¿no? Al respecto de la felicidad desde el punto de vista biológico. Entonces, en primer lugar, va a confirmar algo que ya escribió en el año más o menos, entre el 170 y el 180 después de Cristo, el emperador y filósofo romano Marco Aurelio, ¿no? En su obra Meditaciones. También sumamente interesante, si tienen tiempo de acceder a ella, ¿no? Marco Aurelio decía que la felicidad depende de la calidad de tus pensamientos. Y Bajraj va a agregar el dato científico, ¿no? Y va a decir que la calidad y el contenido de lo que se piensa o de lo que pensamos modifican geográfica y físicamente nuestro cerebro. Entonces, si pensamos todo el tiempo en negativo, por un tiempo prolongado, pongamos 10 años, tenemos un tipo de pensamiento negativo, derrotista, etc. Entonces el cerebro va a decir Bajraj, avenidas y autopistas cada vez más negativas y se va a ir retroalimentando, porque recordemos que los pensamientos aparte se asocian entre sí. En segundo lugar, va a decir este biólogo que a nuestro cerebro no le importa que seamos felices, sino que sobrevivamos. ¿Cómo es esto? Entonces dice que en realidad el cerebro va a intentar que uno no piense demasiado, que simplemente continúe haciendo lo que venía haciendo. Entonces, si hacemos las cosas de una determinada manera, funciona y seguimos vivos, por así decirlo, el cerebro, listo, misión cumplida, no necesita ni pide que cambies nada. Pero claro, es importante hablarle a nuestro cerebro, va a decir él. Acá interviene nuestra mente, que es diferente a cerebro. El cerebro es el órgano y con su cableado interno y demás, y la mente es todo el resto, los pensamientos, las emociones, etc. Entonces, si algo funciona, muy bien, o sea, genial, ¿no? Pero, ¿qué pasa si esto que me viene funcionando lo hago de otra manera? Ahí es cuando ya empezamos nosotros a utilizar la mente para ir modificando esta estructura del cerebro. ¿Qué pasa si cambio de carrera o de trabajo? Si cambio incluso de ciudad, si busco nuevas amistades, si me abro al amor. O sea, puede ir en cualquier dirección esta charla interna con nuestro cerebro. Entonces, estas preguntas son necesarias para realmente lograr cambios en nuestra vida. Si no, el cerebro continúa en su statu quo, que es lo que realmente, de hecho, busca, ¿no? Que nada cambie. Por último, Bajraj va a afirmar que tendemos a confundir placer con felicidad. Entonces, el placer tiene que ver con la dopamina y la felicidad con la serotonina. ¿Qué son la serotonina y la dopamina? Son dos neurotransmisores o son dos hormonas, pero que funcionan de manera muy diferente. Entonces, la dopamina y el placer están relacionadas exclusivamente con comportamientos y con sustancias, va a explicar él. Y acá, bueno, voy a ser autorreferencial, pero por ejemplo, no sé, el placer de comer alfajores de chocolate. Específicamente los de la ciudad de mi madre en Argentina, Mar del Plata, ¿no? No puedo parar, o sea, como uno quiere comer 10 y no quiero comer uno y quiero seguir comiendo y comiendo alfajores porque en este caso lo que hace la dopamina es acelerar, va a decir Bajraj, la neurona de al lado. Entonces la acelera de tal manera que llega un punto que esa neurona se muere. Eso es lo que genera la adicción. O sea, ahí es donde aparece la adicción, ¿no? Entonces, siguiendo en este ejemplo, un alfajor, genial, me provoca placer, buenísimo. Ahora, si no paro de comer alfajores o no paro de comer azúcar en mi vida, entonces ya no va a tener el mismo efecto. O sea, va a llegar un momento que va a perder como ese sentido, ¿no? Físicamente, no voy a sentir lo mismo. Entonces, el placer se siente en el cuerpo, ¿no? El sexo, el chocolate en este caso, lo que sea. Entonces, comportamientos y sustancias. Ahí está asociada la dopamina. Y además, esta sensación de placer es inmediata y también dura poco, o sea, es efímera. Por eso queremos más, ¿no? La serotonina, que es el otro neurotransmisor, la otra hormona, que está asociada a la felicidad, hace lo opuesto. En cambio de acelerar las neuronas, las desacelera. Entonces, no genera adicción, genera sensaciones mucho más duraderas porque básicamente no depende de un comportamiento específico ni de una sustancia. Entonces está conectada con experiencias, con personas, con logros, por ejemplo. Si vamos al ejemplo de los alfajores,
comer un alfajor de chocolate o 3 me da placer, pero comer ese alfajor, en mi caso, ¿no? Comer ese alfajor, charlando con mi amiga Machu y con mi ahijado, tomando un mate en Buenos Aires, o cuando visito a mi amiga Belén en Ámsterdam, que me reciba con un alfajor que saca de algún lugar escondido, me da felicidad. Entonces, no es el alfajor en esos casos, es la gente, o sea, mi gente, son sus casas, sus hogares, la amistad que nos une, o sea, es el momento que compartimos. Entonces, hay miles de ejemplos. Piensen en sus propias vidas qué les genera felicidad y qué les provoca placer. Porque es importante distinguir una cosa de la otra, dice Bajraj, ¿no? Aunque pueda sentirse el placer y la felicidad al mismo tiempo, o sea, uno puede sentir el placer y ser feliz al mismo tiempo, ¿qué pasa? Cuanto más placer buscamos, más infelices somos. El exceso de dopamina, la hormona del placer, inhibe la producción de serotonina, que es la hormona de la felicidad. En el área de la psicología, el doctor Enrique Rojas, que siempre menciono, que es un referente para mí, ya lo he tomado como un referente en este podcast, va a decir que la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria, ¿no? Especialmente en las relaciones de pareja, dice él. Y un proyecto de vida, me encanta esto del proyecto de vida, que incluye 4 elementos que se van a interrelacionar y que no siempre van a estar en el mismo nivel. Amor, cultura, trabajo y amistad. Y una de las corrientes de la psicología que se va a dedicar al estudio de la felicidad y del bienestar específicamente es la psicología positiva, que va a definir a una persona feliz como alguien que experimenta emociones positivas, como pueden ser la alegría o el interés, de manera frecuente, y emociones negativas, como tristeza o ansiedad, en menor medida. También la persona feliz, para la psicología positiva, es aquella que está satisfecha. En otras palabras, la felicidad tiene que ver con la experiencia positiva de las emociones. Les dejo en recursos en el blog, en mi web, carlosabalsa.com, un artículo donde hablo más acerca de la importancia de las emociones positivas. En el año 1998, Martin Seligman declara en su discurso inaugural como presidente de la Asociación Americana de Psicología lo siguiente. Dice, la psicología no es solo el estudio de la debilidad y el daño, es también el estudio de la fortaleza y la virtud. El tratamiento no es solo arreglar lo que está roto, es también alimentar lo mejor de nosotros. Este discurso de Seligman se considera como el punto de inicio, ¿no?, de la psicología positiva que conocemos actualmente, definida esta como el estudio científico de las fortalezas que permiten que los individuos y las comunidades prosperen. Seligman es el principal referente y divulgador de la psicología positiva, es autor de 30 libros que fueron traducidos en más de 50 idiomas, entre ellos El Circuito de la Esperanza y La Auténtica Felicidad, y dirige actualmente el Centro de Psicología Positiva en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. Pero bueno, él no fue el primero en hablar de esto, ¿no?, de estos temas. Los antecedentes de la psicología positiva los encontramos especialmente en la corriente humanista, de la psicología humanista, en los trabajos de Maslow, de Abraham Maslow. En su pirámide de necesidades y demás habla del concepto de autorrealización o self-actualization en inglés. También los trabajos de Carl Rogers, o sea, basa su teoría de la personalidad en la capacidad innata de los individuos para crecer y realizar su potencial, obviamente en un entorno propicio, ¿no? Y también Erik Erikson va a hablar de la resolución de conflictos como un factor que contribuye a la formación de una personalidad equilibrada, ¿no? Como hablaba Rojas mencionaba hace un rato. Y volviendo a su evolución, otro momento clave fue cuando se definieron los pilares, ¿no? ¿Cuáles son los pilares de esta nueva corriente psicológica? Y básicamente son 3. El estudio de las emociones positivas, como la alegría, la sorpresa, el gozo, la gratitud, el amor, obviamente. De los rasgos positivos,
por ejemplo, las habilidades, las fortalezas, las virtudes, y de las instituciones positivas, o sea, aquellas que facilitan el desarrollo de las emociones positivas y de los rasgos positivos. Barbara Fredrickson, psicóloga social, docente y una de las principales investigadoras de la psicología positiva, afirma que las emociones positivas abren nuestros corazones y nuestra mente, nos hacen más receptivos y más creativos. Y también va a decir que la positividad nos permite desarrollar nuevas competencias, nuevas relaciones, nuevos conocimientos y también nuevos comportamientos. Y no podemos hablar de psicología positiva sin hablar del colega de Seligman en sus comienzos. Él ya falleció en el 2021, fue Mihai Csikszentmihalyi. Él era el jefe del Departamento de Psicología de la Universidad de Chicago y es el autor de un libro que es bastante conocido, seguramente muchos de ustedes lo conocen. El libro habla de la teoría del flow. No sé si les suena. La doctora Marian Rojas, de hecho, va a dedicarle un capítulo entero al tema del flow en su último libro, Recupera tu mente, reconquista tu vida, y resume el concepto de flow o flujo en español, así se lo conoce en español, diciendo que está relacionado con la motivación, el desafío y las habilidades. Entonces, ¿cómo explica Csikszentmihalyi cuando una persona entra en este estado de flow, ¿no? ¿Qué siente? Dice que básicamente siente plenitud y felicidad por diferentes motivos, ¿no? Entre ellos, porque se concentra plenamente en la tarea, porque se deja llevar y hay como una noción de que se pierde la noción del tiempo, porque a pesar de la dificultad que presenta esa tarea, la persona se siente capaz de realizarla. Entonces es un desafío que al mismo tiempo te permite después saborear el doble cuando lo lograste, porque desaparece la sensación de cansancio o fatiga y porque básicamente la actividad resulta 100% gratificante. Esto, o sea, esta sensación de felicidad y demás que obtenemos cuando estamos en este estado de flow, se nota mucho cuando realizamos algún hobby. Podemos quedarnos, no sé si les pasa, pero a mí me pasa si me pongo, por ejemplo, a, no sé, pintar con acuarelas, algún mandala, incluso si me pongo a cocinar, ni hablar, escribir o leer algo que me interesa. Entonces, el hobby que ustedes tengan en su vida, presten atención cuando lo están realizando porque ahí es cuando se ingresa en este estado de flow, ¿no? Y ocurre lo que acabamos de ver. Entonces la mente queda, entre comillas, en blanco, aunque estamos absolutamente presentes e involucrados con la tarea. Marian Rojas va a decir que tener estados de flow puede ser la mejor de las terapias, son un bálsamo para la mente. Y voy a hablar de otra psicóloga que descubrí en el 2020, la verdad que no la conocía, en una charla que dio, creo que era plena pandemia, con la actriz americana Goldie Hawn, súper famosa ella, que ahora está dedicada 100% a una fundación y al proyecto Mind Up, que es un proyecto para escuelas para fomentar justamente emociones positivas, autorregulación emocional, la creatividad y demás en los niños. Y entonces le invitaba a tener una charla con esta mujer que se llama Sonia Lyubomirsky y hablaban sobre el tema de la felicidad, que es central en sus investigaciones. De hecho, es autora del bestseller La ciencia de la felicidad. En inglés se llama The How of Happiness. Y en este libro, ella ya en el primer capítulo, abre el primer capítulo con una pregunta. Y dice, ¿qué crees que te haría más feliz? Y después da una serie de respuestas posibles. Y dice, una relación, un nuevo trabajo, un hijo, verte más joven, más dinero, bueno, nombra más, ¿no? Y remata. Si tus respuestas se parecen a alguna de las anteriores, te tengo una sorpresa. Ninguna de estas cosas van a hacerte más feliz. Lo cual no implica que el objetivo de alcanzar una felicidad duradera sea ingenuo o poco realista. El punto es que tendemos a buscar la felicidad en los lugares incorrectos, va a decir Lyubomirsky, ¿no? Y esta mujer también lo que propone son ciertas acciones concretas
que nos van a conducir a la felicidad o que podrían conducirnos a la felicidad, ¿no? No es concluyente. Algunas de esas acciones son, o actividades, tener un diario de gratitud, también escribir cartas de agradecimiento, enviarlas o no. O sea, podemos escribir una carta y no enviarla nunca, pero por lo menos ya nos estamos poniendo en ese modo de gratitud que es tan importante, ¿no? Luego cultivar un pensamiento positivo acerca de nosotros mismos antes que nada, no solamente mirar la vida desde un lugar positivo con las circunstancias externas, sino también primero mirarnos con buenos ojos a nosotros mismos. Y también va a decir hablar sobre eventos felices de nuestra vida, o sea, tratar de focalizarnos, incluso escribirlos, como para empezar a entrenar al cerebro para asociar estos pensamientos positivos, ¿no? En lugar de solamente alimentarlo con cuestiones que tengan que ver con obstáculos o con lo negativo. Otra acción que puede acercarnos a la felicidad es practicar la bondad, ¿no? Practicar el altruismo, el dar sin importar a quién, sin ningún motivo y obviamente ser bondadosos y amables. También reafirmar nuestros valores, pues nuestros valores son una brújula interior y nos ayudan realmente a estar en contacto con lo que es importante para nosotros. Y una vez que tenemos esos valores como cubiertos o que podemos realizarlos en términos más de la logoterapia y de Viktor Frankl, necesariamente vamos a sentirnos más felices. Luego, saborear experiencias positivas. Utiliza el término, o sea, el verbo saborear, ¿no? Utilizando los 5 sentidos. Y está bueno preguntarse, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que realmente miramos el mundo con ojos más como los niños, permitiéndonos como sorprendernos ante lo cotidiano, ante cosas que vemos todos los días? La verdad que yo debo decir que a mí me sucede mucho con la naturaleza. Si algo me genera mucha fascinación es por ejemplo, ver los árboles o ver el mar. O sea, me produce como eso, una fascinación, una admiración. Es como si nunca lo hubiera visto. Cada vez que veo el mar es como si lo estuviera viendo por primera vez, porque no puedo creer que exista algo así, ¿no? Entonces, les propongo también que reflexionen sobre eso, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que vieron el mundo con ojos más de niños, con el factor sorpresa detrás, ¿no? Luego, otra de las acciones puede ser ir por la vida como eternos aprendices, un poco de la mano de esta última, ¿no? Porque nos saca esa presión de tener que ser expertos en todo. Entonces, el ponerse en lugar de aprendiz no solamente es un lindo ejercicio para nuestra humildad, sino realmente porque ya estamos como con la guardia más baja, más relajados y podemos absorber conocimiento e incluso sabiduría de otra gente desde otro lugar. Y descubrir nuevas cosas además. Buscar la belleza en todo. La belleza es un elemento muy comentado y, o sea, y primordial para los filósofos griegos. Y algo que lamentablemente se está perdiendo y que se vio muy dañado en la pandemia, que es la conexión humana, ¿no? Esto es algo fundamental y también la virtualidad, y no solamente tenemos que echarle la culpa a la pandemia de esto, hay que hacerse responsable. La virtualidad como que aumentó esta distancia, ¿no?, entre todos nosotros. Es paradójico porque por un lado nos acerca, aunque estemos en diferentes puntos del planeta, pero por otro lado se terminó esa necesidad de verse, de tocarse, de abrazarse, etcétera, de mirarse a los ojos, ¿no?, cara a cara. Bien, y voy a hacer otro pequeño flashback al 2020. En ese año me anoté en un curso de Coursera, la plataforma de cursos, la mayoría gratuitos. Este curso era La ciencia del bienestar, The Science of Well-being. Creo que sigue, es súper popular. Está basado este curso en una clase, la clase más famosa en la historia de la Universidad de Yale, una universidad que tiene más de 300 años. Bueno, esta es la clase o el programa que tuvo más éxito, más famoso de toda la historia de la universidad, dictada esta clase por la doctora Laurie Santos, creo que en el 2018, y participaron creo que cerca de 1.200 alumnos. Bueno, fue una locura, no tenían cómo poder dar la clase, hubo que llamar a un montón de ayudantes de cátedra, etc. Increíble, la verdad, el éxito. Entonces este curso es como un spin-off de este programa
Y personalmente me sirvió no solamente para tener como una primera aproximación a todo lo que era la psicología positiva, sino también para reflexionar acerca de los mitos y realidades sobre la felicidad y el bienestar, sobre mi propia felicidad y mi propio bienestar, basado ya en evidencia científica. Está lleno mencionan millones de estudios, también te presentan muchos ejercicios para que hagas durante el curso, entonces es teórico práctico, es muy interesante, muy completo. También he de decir que hay mucha referencia a lo que es estudiar en Yale, a lo que es estudiar en Harvard, etcétera. Entonces, esa parte la verdad que no me resonó mucho, pero sí todo lo que es la teoría, que realmente te va iluminando en un montón de cuestiones que tal vez yo no tenía ni idea que se estudiaban con ese nivel de precisión y de manera tan exhaustiva, y también para poder practicar, ¿no? Poder llevarlo al papel y bajarlo al día a día. Actualmente esta mujer, la creadora de este programa, Laurie Santos, que es una docente estrella, bueno, ya es una celebrity directamente, experta en lo que es la ciencia de la felicidad, conduce un podcast un poquito más popular que este podcast, que se llama The Happiness Lab, y llegó a las 85 millones de descargas. Así que va por la sexta temporada, creo. Así que bueno, bien por Laurie Santos, la verdad que, dicho sea de paso, ella atendió a una necesidad que surgió de los alumnos de Yale, que pedían, por favor, que hubiera materias y programas y clases específicas sobre la felicidad, sobre el bienestar. O sea, estaban ávidos por realmente tener más herramientas y conocimientos acerca de estas dos cuestiones. Y finalmente ella, con mucho criterio, dijo, bueno, hagamos algo, y lo que hizo lo acabo de describir. Básicamente la rompió con lo que hizo. La psicología positiva tiene sus detractores, sus críticos, en la misma comunidad científica, por supuesto, de psicólogos, psiquiatras y demás. Algunas de esas críticas, no voy a ir en detalle ni en profundidad, pero bueno, esta información la obtuve del Instituto Europeo de Psicología Positiva, donde estudio actualmente. Entonces, hay críticas científicas y hay críticas divulgativas, ¿no? Hay que separar esas dos cosas. Dentro de la científica se critica mucho si tiene calidad científica, si realmente es algo nuevo, o sea, si aporta algo nuevo. Y obviamente hablar de felicidad es un tema que fascina al hombre desde la Grecia antigua y desde antes seguramente, pero no se había abordado desde el método científico. Ahí radica como la originalidad o la importancia, ¿no? Después también se critica, específicamente un señor que se llama Richard Lazarus, critica el tema de que se dividan las emociones entre positivas y negativas. Y acá la respuesta un poco desde la psicología positiva es que por más de que la psicología positiva se haya puesto como objetivo entender el rol de los estados positivos en el funcionamiento óptimo, no busca enjuiciar ciertas emociones como malas y etiquetar otras como buenas. Solamente lo que distingue es ver cómo se experimenta la emoción, si como algo agradable o como algo desagradable en el caso de las negativas. Dentro de las críticas divulgativas, que son más como opiniones, más apasionadas al respecto, algunas de ellas son que la psicología positiva es un movimiento o una religión y que lo que predica son soluciones mágicas. Y en este caso, evidentemente, la respuesta desde la psicología positiva es que la hipótesis nunca fue que los efectos de la positividad fueran algo mágico, sino que eran el resultado de un proceso y que ese proceso además se puede medir objetivamente. Otra crítica: la psicología positiva en realidad es sentido común, dirán muchos. Y en realidad, dicen algunos referentes de la psicología positiva, no es así, porque si no la gente no seguiría preguntándose por la felicidad. Las espiritualidades y las religiones han tratado de responder esta cuestión de la felicidad y nos seguimos preguntando. O sea que evidentemente se requiere algo más que sentido común para dar respuesta a esto, y por otro lado hay que seguir investigando. O sea, esa es la prueba de que realmente vale la pena seguir profundizando en el tema. Y otra de las críticas, y con esto cierro esta parte, es si no busca negar lo negativo. Esto es algo que se escucha mucho, ¿no? Como van a decir, como obligarse a estar siempre bien, obligarnos a no tener malos pensamientos, obligarnos a no sufrir. En realidad,
En muchas de estas críticas se menciona, por ejemplo, al tema de la enfermedad y cómo en muchos casos pacientes, por ejemplo, terminales o pacientes que se enteran que tienen un cáncer o demás, sufren por su entorno al tratar de querer convencerlos que, bueno, no importa, esto se supera, o los que superan un cáncer son guerreros o están luchando. Entonces hay ciertas ramas de la psicología tradicional que están en contra de esto, de hacer esto, ¿no? De querer obligar, entre comillas, a un paciente a que se sienta bien, no importa las circunstancias, no importa que le hayan dicho que tal vez tiene 2 meses de vida y demás. Entonces, en realidad esto no es el objetivo de la psicología positiva, pero sí hacen hincapié en que a pesar de que esta persona se sienta con total naturalidad mal por la noticia que acaba de recibir o esté pasando un proceso de sanación o de no sanación que lo esté llevando por el camino, lamentablemente, de la tristeza, de la amargura, de la depresión y demás, esto hay que no solamente permitirlo, sino que es algo esperable y hay que acompañarlo. Pero hay que también dejar lugar y no generalizar, porque habrá pacientes, habrá personas a las que le vendrá muy bien también reírse, a carcajadas incluso, ponerle humor a la situación o tratar de pensar más en positivo. Entonces, la psicología positiva se ubica ahí, ¿no? En ese lugar de, bueno, estamos de acuerdo, hay situaciones límites, hay que acompañar, pero no perdamos de vista que también hay mucha gente a la que basarse en algunos momentos claves en la positividad puede hacer una gran diferencia e incluso puede mejorar bastante su calidad de vida, aunque se encuentre en un estado de enfermedad. Y voy a cerrar con una frase de Sonia Lyubomirsky, mencionada anteriormente, como respuesta general, ¿no?, a todos estos detractores, que dice: la gran mayoría de los científicos de la psicología positiva, a pesar de su desafortunado etiquetado, simplemente argumentan que temas como el optimismo, el bienestar y la valentía deberían estudiarse. Después dejan que los datos hablen por sí solos. Así cierra el tema esta mujer, ¿no? Y sigue investigando. Y para cerrar, a mí siempre me gusta, ya lo saben, si escuchan este podcast, ver qué opina la espiritualidad. Y voy a focalizarme en las perspectivas místicas en este caso. El misticismo se va a centrar más que nada en la experiencia directa, ¿no?, y trascendental de lo divino, de Dios o del universo o del creador. En el misticismo cristiano, la felicidad se experimenta a través de la unión con Dios y se caracteriza por una paz interior que trasciende cualquier circunstancia. Y elegí esta frase de Santa Teresa de Ávila, que fue una monja y mística cristiana, que dice, empieza así, mejor dicho, pues un poquito más largo: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. En el sufismo, por otro lado, que es el misticismo islámico, la felicidad se encuentra, obviamente, en la unión con Dios, a través del amor y también de la devoción. Tienen prácticas para recordarlo constantemente, ¿no?, a Dios en el sufismo. Y esto lleva a un estado de éxtasis espiritual. Luego voy a mencionar a un místico, pero de la India, que es Sadhguru, también ya lo he nombrado un par de veces, muy gracioso él, que va a decir que cada experiencia humana tiene una base química. Él utiliza siempre utiliza términos más científicos, ¿no?, simplificados. Entonces Sadhguru dice, cada experiencia humana tiene una base química, o en otras palabras, somos una sopa química muy compleja. La pregunta es, ¿qué tipo de sopa eres? ¿Una sopa excelente o una sopa pésima? Tu química necesita ser alterada. Debes diseñar, con lo que llamo, dice el mismo, ingeniería interior, una química dichosa dentro de ti. Cuando seas dichoso, dejarás de buscar la felicidad. Ese es el error más grande, ir en busca de la felicidad, va a decir Sadhguru. Luego, para el budismo,
sobre todo para el budismo zen, la felicidad no es un objetivo a alcanzar, un poco en la línea de Sadhguru, sino el producto del despertar espiritual. Y este despertar se alcanza principalmente con la meditación, ¿no? La meditación nos permite alcanzar una claridad mental y una paz interior que trasciende cualquier sufrimiento. Buda dijo: la felicidad nunca llegará a aquellos que no aprecian lo que ya tienen. Y vamos a cerrar con la mirada de la Cábala, que es mi propio camino de estudio y de búsqueda espiritual desde hace unos años. Y mi profe Mario Sabán, en su estudio comparativo sobre el concepto de felicidad entre la psicología positiva y el misticismo judío, me encantó encontrar este paper porque la verdad que no sabía que lo había escrito. Él dice: cuando logramos disfrutar dentro de lo cotidiano lo sagrado, es cuando logramos obtener la felicidad trascendente. Cuando lo que habitualmente denominamos como rutina se transforma en la búsqueda permanente, cuando ya nada de lo cotidiano es rutinario, porque todo es excepcional, entonces estamos percibiendo la felicidad trascendente. Gracias por escucharme, los espero en Camino al Interior.